Tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sí, Señor Jesús. Canto una alabanza sin igual. Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. Así es, Señor. He visto muy de cerca mi fragilidad. Forma más allá de lo que nunca imaginé. Así es, Señor, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así es, Señor. De tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió, me compró. No vuelvo atrás, vamos, dígalo, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sí, Señor. Sí, Señor. Te escogemos a ti, Señor. Sí, Señor. Queremos seguirte.
hasta aquí. No puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo. La alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Y ahora te vamos a compartir tu palabra, Señor. Que tu palabra llegue a todos, Señor. Los que van a verla a través de esta red social, a través de este video que en esta noche se va a compartir. Gloria a Dios. Puedo tomar asiento. Es un momento hermoso en la presencia de Dios. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. Qué bueno sentir la presencia de Dios. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gloria a Dios. Vamos a compartir el mensaje de esta noche. Y quiero que vaya al libro del Apocalipsis, o el libro de las revelaciones. El libro de las revelaciones. ¿Qué es una revelación? Una revelación es una luz en la oscuridad. Una revelación es quitar una venda. Algo que no habíamos visto, pero que Dios quiere revelar, que quiere mostrar. El Apocalipsis es un libro donde Dios le habla a Juan para revelar los tiempos futuros, los eventos finales, los eventos futuros. Y el Señor le habla a Juan y le habla de muchas cosas, visiones y situaciones que se viven tanto en la tierra como en el cielo. Es una visión de la tierra y es una visión del cielo. Y hoy vamos a hablar de los primeros capítulos de este libro. El mensaje a las 7 iglesias. Vamos a compartir algunas iglesias, pero quiero que empecemos con este libro mirando el capítulo 1 y que el Señor le reveló a Juan y nos revela a nosotros, la iglesia. Capítulo 1 dice la palabra de Dios. Dice la revelación de Jesucristo. ¿Quién está revelando? El mismo Señor Jesucristo. Es una revelación de Jesús, el Señor. Lo importante, esta revelación, según los historiadores, según la primera iglesia, los padres de la iglesia, esta revelación Dios se la dio a Juan en el año 90, ya a punto de morir Juan, en la isla de Patmos. Miren la palabra, lo que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. O sea, es una revelación para darle a todos sus siervos. Y dice acá, las cosas que deben suceder pronto. Todo esto va a suceder. O sea, todo esto va a suceder. Todo lo que habla
El libro del Apocalipsis va a suceder 22 capítulos. Y dice que va a suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3 dice: bienaventurado, o sea, sea feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Somos bienaventurados al leer o al oír las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Estamos viviendo el tiempo final, mi amado hermano. El libro del Apocalipsis no es un libro de miedo, aunque van a suceder cosas terribles sobre la tierra. Miedo a los creyentes no debe haber. El Señor mismo le dijo a los creyentes: no teman cuando vengan las guerras. Ustedes saben que eso tiene que acontecer. ¿Sabe? Cuando vean todas estas señales, el creyente no debe temer. Amén. El creyente no debe estar asustado, debe confiar en Dios. El creyente debe confiar en Dios. Tener a Dios como su papá, como su padre. Y un padre defiende a sus hijos de todo. Amén. Y ese padre, nuestro Padre Celestial, nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a defender. Y aún nos va a librar de la prueba sobre el mundo entero. Ya lo hemos tratado en el día del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia no estará en esa gran tribulación que va a venir sobre el mundo entero, cosas terribles. Este libro nos revela lo que va a suceder. ¿Para qué? Para prepararnos. Para prepararnos, para despertar nuestra vida espiritual y acercarnos a Dios y prepararnos espiritualmente, que es lo que el Señor quiere, que nos preparemos. Sigamos leyendo versículo 4. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Juan le escribe a 7 iglesias en su tiempo que están en Asia. Y dice acá: gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, o sea, Jesús, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Dice acá: al que nos amó. Amén. ¿Por qué nos amó? Porque dio su vida por nosotros, para perdonar nuestros pecados. Dice acá: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Y mire el versículo 6, una promesa: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria. Él solamente tiene la gloria, se lleva la gloria al Señor. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7, mire lo que dice: he aquí que Él, o sea, Cristo Jesús, dice aquí: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Él volverá por segunda vez. Aquí está la doctrina de su segunda venida. Dice acá: y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todo linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el todopoderoso. El Dios todopoderoso es el Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. Yo, Juan, versículo 9, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, porque era una iglesia perseguida, la iglesia del siglo I
fue una iglesia perseguida por el Imperio Romano. Dice acá que estaba en tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Dónde estaba? Dice acá, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice, yo estaba en el Espíritu, o sea, estaba lleno del Espíritu este hombre en ese momento, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega. O sea, el Señor le estaba hablando, y le dice, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe, le dice, escribe en un libro lo que ves. Por eso está este libro, el Apocalipsis. Y le dice, escribe en un libro lo que ves. O sea que Juan vio todo esto. Algunas cosas difíciles, algunas cosas con símbolos, algunas cosas para estudiar y para entender en este libro. Pero él vio visiones del tiempo futuro, del tiempo final, como Daniel el profeta, 600 años antes de Cristo, tuvo visiones también del tiempo final, del futuro, del tiempo de ahora. Y dice acá, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ya habían muchas iglesias a través de la predicación del Evangelio de la iglesia primitiva. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Él está teniendo una visión. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea, Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. Esa es la voz del Señor a sus hijos, no temas. Él estaba teniendo una visión del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, pero en poder. No como él vino, como un cordero. Ahora está en poder y gloria. Y cuando venga por segunda vez, vendrá con poder y gloria. Ya no vendrá como un cordero, vendrá como un león a reinar sobre la tierra. Y aquí está teniendo y le dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, porque nuestro Señor murió, pero al tercer día resucitó. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, le dice, escribe, porque es importante. Y le dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y aquí viene el mensaje que le da el Señor a las 7 iglesias. Esas 7 iglesias representan la iglesia cristiana. Es como está la iglesia cristiana. Algunos están como Éfeso, algunos están como Esmirna, algunos están como Pérgamo, algunos están como Tiatira, algunos están como Sardis, algunos como Filadelfia, la iglesia perfecta, y algunos como la Odisea, la iglesia tibia. Para este tiempo, lo mismo pasa en el mundo. Hay una iglesia inmensa, hay mucho creyente,
hay mucho grupo cristiano en el mundo, aquí en esta ciudad de Bogotá, en Colombia. Hay diferentes grupos de cristianos, pero el Señor habla a cada creyente porque cada creyente tiene su responsabilidad para con Dios de su salvación. Cuando el Señor habla de las señales antes del fin, le dice a cada creyente: velen y oren para que sean dignos de escapar de todas estas cosas. Y el velar y orar es de cada creyente. Aquí el mensaje es para cada creyente en qué estado espiritual está. Porque cada mensaje a cada iglesia es un mensaje que Dios le da, un mensaje espiritual. ¿Y por qué Dios lo da? Porque el Señor da ese mensaje. ¿Sabe por qué lo da el Señor? Porque ama a su iglesia. Porque ama a cada persona. Porque Él desea que ninguno se pierda, sino que cada uno proceda al arrepentimiento de sus malas obras. El Señor es paciente. Es paciente. El Señor es un padre que disciplina a sus hijos. Y por eso los pasa por el fuego. Nos pasa por el fuego de la prueba. Aquí Juan está hablando de una tribulación que él tenía. Imagínense, un apóstol como Juan tenía que pasar por tribulaciones. ¿Cuánto más la iglesia de Cristo? ¿Cuánto más cada uno de nosotros tendremos que pasar por diversas pruebas para entrar en el reino de Dios? Diversas tribulaciones para poder entrar en el reino de Dios, hermano. Ya cuando a usted le dicen que el evangelio no le va a pasar nada, que en el evangelio todo es bueno y nada malo le va a pasar, es contrario al mensaje de Jesús que dijo: en el mundo tendréis aflicción. Eso fue el mensaje: en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. Pero en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué es la aflicción? ¿Qué es una aflicción? Es dolor en el alma. Por lo que vivimos. ¿Cuántos son maltratados? ¿Cuántos son heridos? ¿Cuántos son rechazados? ¿Cuántos son traicionados? ¿Cuántos los abandonaron? ¿Cuánto dolor hay en este mundo? En el mundo tendrás aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Él prometió vida en abundancia. Él prometió sanidad. Él prometió liberación. Él prometió un milagro. Claro que sí. Y es la fortaleza al Señor y el Espíritu Santo. Pero la iglesia primitiva vivió el dolor, pero el Señor les consolaba. Pero es importante la gracia de Dios y la presencia de Dios en nuestras vidas, para que en los momentos de aflicción Él nos consuele y Él nos levante en todo momento. Pero tenemos que estar cerca de Dios, cerca del Señor. Entonces da un mensaje que vamos a hablar, el mensaje de las iglesias. Entonces el primer mensaje, la iglesia en Éfeso. ¿Cuál fue el mensaje a la iglesia en Éfeso que le da el Señor a Juan? Dice acá: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, capítulo 2. El que tiene las 7 estrellas, o sea Jesús, en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El Señor está hablando. Dice: yo conozco tus obras. A cada iglesia de estas 7 iglesias les dice: yo conozco tus obras. O sea, el Señor conoce nuestra vida. Él conoce lo que hacemos, nuestras obras. Y dice acá: y tu arduo trabajo. O sea, el Señor conoce que esta iglesia trabaja. O sea, hace su obra. Predica el evangelio, ora. Dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Es una iglesia que tiene paciencia y que no puede soportar a los malos. O sea, esta iglesia ha soportado la maldad, ha soportado el dolor, ha soportado la prueba.
y ve la maldad. Y dice, y no soporta la maldad. Y dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Esto es muy diciente para este tiempo, porque en este tiempo, hermano, conozco muchos pastores que tomaron el título de apóstoles en un movimiento apostólico y profético, pero que enseñan cosas que no están guiadas por la palabra. En eso tenemos que tener cuidado y ser celosos de la palabra de Dios, porque hay apóstoles, el mismo Pablo habló que hay apóstoles fraudulentos, que se disfrazan como verdaderos, pero son ángeles de luz y están guiados por el enemigo. Y en eso tenemos que tener mucho discernimiento. La iglesia de este siglo debe tener mucho discernimiento para entender la parte espiritual y la palabra que se predica, y debe conocer la escritura y debe escudriñar la palabra para no ser engañados, porque una señal del tiempo del fin será el engaño. El engaño estará en la tierra. Y acá esta iglesia es una iglesia que ha perseverado en la obra, pero tiene un problema. Esta iglesia, dice versículo 3, y has sufrido, es una iglesia sufrida, y has tenido paciencia, has probado, y has trabajado arduamente, es una iglesia que trabaja arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, es fuerte. Pero miren el error de esta iglesia. Está en el versículo 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese era el problema de esta iglesia, que trabajaba, servía a Dios, hacía la obra, sufría, pero en su corazón no había amor. Le habían robado el primer amor. Satanás quiere robar el amor. Quiere robar el amor por Dios. A Dios se le sirve por amor, no por obligación, no porque Él, por miedo. Se le sirve porque Él nos amó primero y porque nos salvó. Y estamos agradecidos de eso, de su salvación, porque nos demostró amor cuando nadie daba nada por nosotros. Él dio su vida. Él dio su vida en la cruz. Nadie te dejará, la gente te dejará, Él no te dejará ni te abandonará. Nunca te dejará, nunca te desamparará. Dice Él en su promesa, dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no va a dejar de amarte, nunca te dejará de amar. Pero lo que Él busca es que tú sí le ames. Que tú sí le ames. Como cuando tuviste el primer amor. Todos hablamos del primer amor, y el primer amor es cuando conocimos a Jesús. El gozo de la salvación. La alegría de haber conocido a Jesús. La alegría de estar con Él. La alegría de tener comunión con Él. De orar a Él. De ir a la iglesia. De llegar a los cultos. Y enamorarse de Él. Hoy la iglesia está más enamorada del mundo que de Dios. Han perdido su primer amor. Hoy la iglesia está más enamorada de la fama que de Jesús. Y el Señor le dice, has perdido tu primer amor. Y el Señor le dice, por tanto, arrepiéntete, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, por qué perdiste tu primer amor. Recuerda, por qué perdiste tu primer amor, dónde lo perdiste. ¿Tropiezos de la iglesia? Una señal es el tropiezo que va a haber en el fin de los tiempos. La gente abandonará la fe. Se volverán apóstatas. Abandonarán la fe por tropiezos.
por el engaño, por muchas situaciones. Pero a pesar de que pase eso, Dios nos llama a amarle y a seguirle. Puesto los ojos en Jesús, dice la palabra, porque podrás vivir muchas cosas, hermano. No sabemos qué podrás vivir en este tiempo, en la vida cristiana. Pero el Señor te dijo, sígueme. Ven y sígueme. Entonces le dice, recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces el Señor le habla a la iglesia que ha perdido su primer amor, que vuelva al primer amor, que vuelva a enamorarse de Dios, que vuelva a enamorarse de Dios y de su obra. ¿Se acuerda el mensaje que el Señor le dio a Pedro después de haber resucitado? Pedro lo había negado. Y el Señor vuelve y está haciendo un pescado allá en el mar, en la playa, y ahí está el mar y Pedro está pescando. Y no pescaron nada como el milagro que hizo antes Pedro. Y vuelven, y el Señor preparándole los pescados les dice, vuelvan otra vez. O cuando le dijo a Pedro, vuelve otra vez, y Pedro le dijo, no, Señor, pero en tu palabra echaré la red. Y volvieron otra vez, y vino otro milagro de la pesca. Se volvió a llenar la red. Y entonces Juan le dijo a Pedro, es el Señor, es el Señor. Y Pedro se echó al mar, nadó para encontrarse con el Señor nuevamente, después del Señor haber resucitado. Y viene ahí, no le dice nada. Y el Señor les sirve la comida a ellos y les da de comer. Mire que el Señor les dio de comer, les cocinó. Qué lindo es el Señor, ¿no? Y viene y le habla a Pedro. ¿Y qué le dice a Pedro? Le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dice el Señor? Apacienta mis ovejas. Pedro había vuelto a su oficio de la pesca, cuando el Señor lo había llamado a ser pescador de hombres. Y le dice la segunda vez, Pedro, ¿me amas más que a estos? Y le dice, apacienta mis corderos. Y por tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y ya Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Cuando amamos al Señor, servimos al Señor. Y le está diciendo el Señor, si tú me amas, haz la obra a la cual te llamé a predicar, a ser un pastor del rebaño que vas a predicar. El mundo es un rebaño, la gente es un rebaño. En el mundo hay ovejas, hay cabras, porque al final se hará una división, los de la derecha y los de la izquierda. Cabros y ovejas, trigo y cizaña, pero en el mundo hay ovejas todavía para pastorear. Si amamos al Señor, lo amamos a Él, lo adoramos y le servimos. A eso era llamada esta iglesia, que volviera el primer amor. Ese es el mensaje a la iglesia en Éfeso. Veamos el mensaje a Esmirna. En el versículo 8. El mensaje a Esmirna. Segunda iglesia, Esmirna, dice acá, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ya el Señor hablándole a Esmirna dice, yo conozco tus obras, a todas les dice eso, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice el Señor.
Y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. O sea, es una iglesia, esta iglesia es una iglesia perseguida. En el mundo hay una iglesia perseguida. Este mensaje es para los que están siendo perseguidos por la causa de Cristo. Y Satanás persiguiéndolos, porque acá dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. O sea que en esa persecución la iglesia es probada. Amén. Mi hermano, la iglesia va a ser probada y perseguida. El verdadero cristiano es perseguido, porque el mundo aborrecerá al cristiano. El Señor mismo lo dijo, el mundo los aborrecerá como a mí me aborrecieron. El mundo los perseguirá como a mí me persiguieron. Como persiguieron a los profetas, así los perseguirán a ustedes. Y dice la palabra, bienaventurados son ustedes cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón será grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que eran antes de ustedes. O sea, el cristianismo será perseguido como esta iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida y probada para entrar al reino de los cielos. Vamos a ser probados como se prueba el fuego. Y en el mundo, en este tiempo, hay iglesias perseguidas. En China hay iglesias perseguidas. En el mundo musulmán hay creyentes que han sido asesinados. Y en las naciones va a haber persecución al cristiano, a los cristianos. Y Dios nos tendrá que probar. Dice acá, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Y qué le dice el Señor a esta iglesia? A la iglesia perseguida, sean fieles hasta la muerte. Dice acá, el Señor le da una promesa grande, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos quieren la corona de la vida, hermano? Más adelante en el libro de Apocalipsis muestra a los mártires en el cielo, y los mártires le dicen al Señor, ¿hasta cuándo juzgarás nuestra sangre que ha sido derramada? Y el Señor les dice, por un instante, porque tiene que venir más personas para completar el número de ustedes. O sea, muchos mártires van a llegar ahí. Pero esos mártires tienen la corona de vida asegurada. ¿Usted dice amén? Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor. Dice el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, la iglesia no puede ser cobarde. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí viene el término segunda muerte. Y en el libro del Apocalipsis habla de la segunda muerte. Y la segunda muerte es la condenación eterna. El que venciere dando su vida por la causa de Jesús, no sufrirá de la segunda muerte. Vivirá con Cristo por la eternidad. Cuando venga el tiempo del gobierno mundial liderado por el anticristo, y lo hemos leído, la imagen de la bestia pedirá adoración para la bestia, para el anticristo. Y dice que aquel que no adore será muerto. En ese tiempo la gente morirá por la causa de Cristo. Y en todas las épocas de la historia la gente ha muerto por la causa de Cristo, pero ellos no sufrirán daño de la segunda muerte. O sea, para ellos no hay condenación, porque los muertos en Cristo resucitarán primero.
Y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así siempre estar con el Señor. Amén. La segunda muerte viene en el juicio final. Pasados los 1000 años del reinado de Cristo en la tierra. Y los muertos se levantarán. Y los libros serán abiertos. Y cada uno será juzgado según sus obras. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice Apocalipsis 20. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Es algo por toda la eternidad. Hoy hablábamos con alguien de ese tema. Y él decía, yo no puedo creer que eso vaya a pasar. Y así sea un pecado menor. Y me hablaban de Hitler. Pues Hitler sí se merece eso, pero alguien que haya pecado solamente con robar, con un adulterio, ¿será que se merece eso? Pues dice que el que no se halló en ese libro fue lanzado al lago de fuego. Por toda la eternidad es el castigo para los malos, dice la palabra de Dios. Por eso bienaventurados son los que creen en el mensaje. Bienaventurados son los que creen en Jesucristo. Bienaventurados los que viven ahora y creen al mensaje de la salvación y reciben el milagro de la salvación por medio de la fe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Este es el tiempo de salvación y de creer en Jesús. Por eso el milagro de la salvación es el que más tenemos que celebrar. No el milagro de la sanidad, no el milagro del dinero, sino el milagro de la salvación. Que tengas salvación es lo más grande que puedes tener. Si hoy murieras, irías al cielo, hermano. Pero el que no tiene ese regalo, iría al infierno. Si muriera hoy, sin Cristo, sin arrepentimiento. Pero Dios te dio la salvación, te dio la gracia, te dio su misericordia. Ese es el mensaje a Esmirna, la iglesia perseguida. Y vamos a dejar ahí este mensaje. Y vamos a orar. Colóquese en pie. Oramos al Señor. Dentro de 8 días seguiremos compartiendo cada mensaje de las iglesias. Y vamos a hacer un estudio de este libro del Apocalipsis. ¿Qué aprendemos con este libro? Con lo que podemos conocer. Vamos a orar al Señor por esta palabra. Vamos a orar